tal? ¿Cómo les va, amigos televidentes? Aquí estamos nuevamente frente a todos ustedes, como lo hacemos todos los jueves a partir de las 21:30 por Norte Grande Federal, por Somos Unos y por Gigaret, y a través de ellos en todas las localidades del interior de la provincia del Chaco. Cuando decidimos hacer un programa como el que van a ver hoy, no es más que el reflejo de la creación de Desafío. Allá por el año 1992, 1993, decidimos hacer un desafío, un programa donde los jóvenes tuvieran un espacio donde decir sus verdades y expresar sus vicisitudes. El tiempo nos dijo que estábamos en lo cierto. Pasaron ya 32, 33 años. Los jóvenes hoy tienen un lugar donde venir a expresarse, donde venir a hacer sus reclamos, porque en la hora de la verdad, mis amigos, cuando se habla mucho de los jóvenes, como todos nos llenamos la boca haciéndolo, es muy difícil de que ellos encuentren un lugar en donde venir a debatir y a expresar sus intenciones, sus deseos y sus problemas de todos los días. Y esto nos animó a hacer un programa de estas características donde ellos vengan a hacer una lectura de lo que pasó el 2025 y hablar un poco el 26, con el lenguaje que les corresponde y que de alguna manera nos interpele a nosotros y nos merezca de alguna manera la seriedad, el respeto y la atención que ellos merecen. Porque, señores, el futuro no es una herencia, ni se impone. El futuro es el resultado de la construcción de muchas generaciones. Y ellos están en el medio de ese grupo de generaciones que están trabajando para poder consolidarlo. De manera que yo quiero iniciar este programa pidiéndoles a ellos que hagan una evaluación de lo que fue el que se va y de las expectativas que hay en el 26, sobre todo en estos años tan complicados, difíciles que estamos viviendo todos los argentinos. Así que, chicos, gracias por venir. Vamos a ver qué opinión tienen, qué lectura le dan al 2025, qué les parece el año que se viene. Vos que sos casi un colega, ¿no es cierto? Ya estás trabajando en redes y todo lo demás. ¿Qué viste el 2025? Primero que nada, buenas tardes, Jorge. Muchas gracias por el espacio, muchas gracias por invitarme a tu programa. Y buenas tardes también al resto de las panelistas que me acompañan en este caso. Y hay muchas cosas, la verdad, que se pueden opinar, tanto a nivel provincial como a nivel nacional o a nivel global, si vamos a terminar tocando esos tópicos también. Y se podría decir que en cuanto a lo económico, yo lo noté como un año, a nivel personal al menos, como un año de transición, que recién la verdadera repercusión de las medidas del gobierno a nivel nacional de Javier Milei, tanto del 2024 como el 2025, siento que lo vamos a empezar a notar, a ver realmente en 2026 y 2027, sobre todo después de la reforma que ahora se está debatiendo en el Congreso, la reforma laboral, las futuras reformas tributarias y de diferentes tipos. Y otra cosa a destacar, que yo también siento que la reforma laboral no es la única, la que se hizo ahora y la que vamos a ver si se aprueba o no, sino que vendrán más. Y todo eso, siento que ahí vamos a ver cómo se va a reflejar, pero lo vamos a ir hablando a lo largo del programa, pero para arrancar simplemente eso. ¿Vos qué opinás? Bueno, yo voy a hablar más que nada desde el lado artístico, puedo hablar desde los dos lugares que son desde docente. Seguramente cada cual va a hablar de sus propias experiencias, ¿no? La lectura que le dan al año que se va, ¿no es cierto? Sí, claro. Y nada, yo como lo vengo viviendo y creo que es como se va a seguir viviendo, desde el arte es como un lugar de resistencia ante todo lo que está pasando. Creo que ya se está viviendo de esa manera. Me parece que, bueno, con todos los desfinanciamientos que se están viniendo desde, bueno, el INT y el INCA, y bueno, yo que me dedico a la danza también, que nosotros ya no contamos con una ley federal o nacional de danza, y cada vez nos estamos como pareciera alejando un poco más, porque vemos que
como si esto estuviera pasando un retroceso en ese ámbito. Entonces, yo lo que veo eso es como, no es solo un desfinanciamiento porque no hay presupuesto, sino que también lo veo un poco como violencia simbólica en el sentido de que hay un mensaje de que lo que estás haciendo no es importante o no es productivo para la industria, para la gente que necesita llenarse los bolsillos, quizás. Entonces, por eso yo digo que es como desde un lugar de resistencia. Y el arte siempre estuvo, siempre va a estar, eso no van a conseguir deshacerse de eso, siempre va a ser un lugar de resistencia y siempre va a estar como muy... siempre, o sea, durante la dictadura, cuánta música, cuánto arte sacamos y que recordamos hasta el día de ¿Y hoy. cuántos se tuvieron que ir? También. Como resultado, ¿no es Tal cierto? cual. Sobre todo la exposición de los cantores, más que nada, y algunos artistas relevantes también se tuvieron que ir, ¿no? Que ofrecían mucha resistencia, sobre todo en el gobierno de facto, ¿no? Ahí fue duro. ¿Y tú? Bueno, gracias por el espacio, también como decía el compañero, yo comparto con él, creo que estamos como sociedad a nivel nacional, a nivel provincial también estamos en transición, estamos pasando por un cambio, inclusive también en lo que es las leyes, como decía él, de adaptarnos, si bien... Desde la mirada como psicóloga social también pienso que hay que tener en cuenta nuestra historia, nuestras raíces, pero que también no podemos seguir aplicando lo mismo que se aplicaba, un ejemplo, hace 30 años atrás, sino que como sociedad todo el tiempo vamos evolucionando y tenemos que tratar de aplicar lo que hoy sirve, buscar herramientas. Yo puedo hablar por ahí de lo que son las problemáticas de violencias, de consumos problemáticos, de prevención, del suicidio, que es el trabajo que venimos haciendo. Todo un tema ese, ¿eh? Desde mi profesión y desde el programa que venimos desarrollando, que nos enfocamos en la prevención y abordaje de estas problemáticas. Nosotros con índice de suicidio estamos ahí entre las primeras provincias del país, ¿no? ¿Sabés con precisión en qué lugar estamos? Nosotros se puede decir que a nivel nacional hubo, desde lo que hay informes del año pasado, más de 4.000 suicidios a nivel nacional y como provincias tenemos una estadística de 150 suicidios Muchísimo. Aproximadamente, lo que es por año, que cuando hablamos, por ejemplo, nuestro programa incluye lo que es prevención y abordajes de consumos problemáticos, violencia en todos sus tipos y prevención del suicidio. Cuando hablamos de violencia, hablamos de 123 casos de femicidio a nivel nacional desde lo que es semestral. Y cuando hablamos de suicidio, supera. Pero a la salud mental muchísimo. nadie le da bola. Y eso es lo que venimos a querer cambiar, Claro. ¿sí? A buscar el cambio. Ahí tenemos un problema, ¿no es cierto? Sobre todo con los suicidios. Creo que siempre está la resistencia a la negación, entonces eso es lo que tenemos que cambiar como sociedad. Hay mucho tabú, mucha resistencia, mucha negación y no se da la importancia que se tiene que dar a la salud mental. Ya yendo, porque ustedes saben, ¿quién crees que tiene la responsabilidad y las posibilidades de cambiar todo eso? Ustedes. Nosotros, cada persona que está escuchando, primero tenemos que tomar conciencia de nosotros, y informarnos y educarnos. Nosotros nos basamos en la psicoeducación, es decir, informarnos y educarnos como sociedad. Todos somos parte de la sociedad, no tirarle la culpa a una persona, todos somos parte de esta sociedad y de esta provincia. ¿Tú? Buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Yo también estoy de acuerdo tanto con mis compañeros que el proceso no va a ser fácil, pero que creo en un cambio y me baso más también en el tema, aparte de la salud mental, en lo que es discapacidad. Es como que algo que me llega, en lo personal me llega mucho también y creo que a muchos televidentes, por el tema de las reformas y porque había por ejemplo, antes, ahora, que se mejoró el tema de las auditorías. A mí en lo personal me pareció muy injusto que gente que no tenían problemas de discapacidad real cobren
a becas. Para mí era injusto sacarle a las personas que realmente necesitaban. Así pasó no solo con discapacidad, con los adultos mayores también. Y con respecto a lo que sea salud mental, sí, también es como me daba, no sé cómo decirlo, decepción de que siempre se le culpe a algún político o algún lugar político, sino que creo que eso es responsabilidad de cada uno de nosotros. Sin duda. Lo mismo que el trabajo. El trabajo es la dignidad de cada persona. No tendría por qué buscar privilegio en la política, sino que también es levantar la pala, levantarse todos los días y salir a buscar, porque trabajo hay, no falta. Y si no hay trabajo, hay emprendedores, hay cosas como hacer pastelitos, hacer cosas así para salir adelante. Alternativas, claro. Hay muchas alternativas, no es solamente política todo, sino que también es el granito de cada uno salir adelante. Sin duda. ¿Vos qué opinás? Bueno, gracias por el espacio también. Respecto a lo que es esta etapa de transición de la que estamos hablando, considero que es una etapa muy, muy interesante. Yo particularmente la estoy disfrutando porque se pueden ver diferentes posturas, diferentes criterios, todos válidos, pero es una etapa donde ya uno siente la libertad de poder hablar sin censura, sin condenas, sin tener que estar luchando contra ideologías. Eso lo veo sumamente válido. Es un tiempo nuevo donde toda opinión tiene un sentido válido. Respecto a lo que es la cuestión de salud mental, creo que es algo que está dentro de lo más urgente a nivel país, porque yo creo que tiene que ser considerado como una política de Estado, sí o sí, de manera urgente, porque venimos arrastrando las consecuencias de la pandemia y de muchos otros flagelos que nunca no solo que no se atendieron en muchos años, sino que se los potenciaron intencionalmente. Hay otras cuestiones como la ley del aborto, que hoy por hoy es algo que trajo muchas consecuencias malas. Por ejemplo, el problema emocional que queda en las mujeres después del aborto, que son personas que yo atiendo dentro de lo que es mi tarea. La ley de aborto no prevé el abordaje emocional del posaborto, que es muy importante. El estado depresivo en el que quedan las mujeres después del aborto es demasiado importante y en su mayoría acuden al suicidio. Es algo urgente de atender. Tremendo, ¿no? Porque cuando me habla de 150 estamos hablando casi cada 2 días un suicidio en la provincia, ¿no? Pero, ¿cómo están viendo el país? Ya hablamos de algunas cosas que los involucra. El país, ¿cómo lo ven? No, aparte agregando un dato a los 150 personas que se suicidan, claro, en la provincia del Chaco, hay que tener en cuenta que en la provincia de Buenos Aires se suicidan 100 al mes. O sea, teniendo en cuenta que tiene casi 15 veces mayor población que Chaco, porcentualmente es una locura a nivel proporcional. Es una barbaridad, ¿viste? O sea, es un dato que lo vi en los Situación últimos extrema. días. No sé mucho el tema de salud mental ni de psicología, así que no me voy a meter mucho, pero era un dato que quería aportar. Llama la atención. Muchísimo tiene que ver la atención de la salud mental, muchísimo, ¿viste? Para que no se llegue a una instancia estas características. Es una situación extrema, ¿no? Algunos lo califican como una valentía, una actitud de valentía, y otros lo califican como una actitud de cobardía. Están muy divididas las opiniones profesionales respecto a eso, pero de todas maneras es una situación extrema, ¿viste? Yo no quiero entrar puntualmente en ese terreno porque si no vamos a perder el objetivo de hablar un poco del país en general. ¿Por qué? Porque independientemente de las profesiones y las opiniones individuales que tenga, nosotros vivimos en una sociedad organizada. Y las consecuencias que estamos viviendo son el resultado de políticas de Estado, si las hay o no las hay, de la industrialización, si la hay o no la hay, sobre la baja del riesgo país, si existe o no existe, de la incidencia exógena, ¿no es cierto?, un montón de cosas, que esto nos limitan o nos potencian, ¿cierto? Entonces decir, bueno, muchachos, ¿qué hacemos hoy con la Argentina? Quiero aprovechar que se está hablando de salud mental y cuando hablamos del país,
como decíamos, estamos en una etapa de transición económica, de leyes, laborales. Creo que en todos los ámbitos se está buscando un cambio. Y cuando hablamos de estas problemáticas, tenemos que entender que no son solamente de salud mental. Muchas veces pensamos que estas problemáticas como consumos problemáticos, violencia, suicidio, no son solamente de salud mental, sino que afectan todas las áreas, como la sociedad, también lo que es el área de economía. Es decir, si nosotros no trabajamos en lo que es la educación, en la psicoeducación y en la información, en la prevención, terminan trayendo consecuencias en la economía, en la sociedad, tanto en la familia, inclusive tanto en lo que es la seguridad. Es decir, hay que ver el panorama general de estas problemáticas. Bueno, hablando un poco a nivel país, lo que puede ser que se venga en 2026 o lo que ocurrió en 2025, quería saber qué opinaban de la reforma laboral y del presupuesto ustedes personalmente, y ahí lo charlamos. ¿Entienden esto? Por ahí no quieren hablar, son hechos muy puntuales. Claro, vos vos tocas esto porque estás estudiando economía, capaz que a ella no les interesa, o si les interesa no están. No, es el tema de actualidad que está en el momento. Está en el momento, ¿viste? Pero bueno, no sé si quieren ustedes, él les ha hecho un desafío, ¿no? Así que no sé si quieren opinar al respecto, ¿no? Yo creo que la reforma laboral necesitaba una atención y una reforma urgente, ¿sí? Yo creo que siento una liviandad tanto para los empresarios como también para los trabajadores, ¿sí? Siento que el haber tocado el tema de los sindicatos es demasiado importante en nuestro país y era urgente. Así para mí es el momento preciso para poder abordar ese tema. Yo personalmente creo que la reforma laboral va a ser un tema que podamos tocar más en el 2026, porque donde se va a ver realmente la reforma laboral va a ser el año que viene, para los nuevos empleados, para las personas, porque las personas que ya están en blanco no se las tocan, no tienen reforma laboral. En cambio, incluso para las personas donde empiezan, o para todas las personas que empiezan a trabajar, recién se implica la reforma laboral. Por eso para mí sería un tema futuro, no ahora presente. Lo que esperamos, lo que espero yo de la reforma laboral es que sí, que se cumplan al pie de la letra, y sí estoy de acuerdo al 100%. Lo que puedo decir respecto a eso, que si bien hubo por ahí, obviamente cada uno tiene su idea, pero que se criticaba por esta reforma, pero sabemos que si bien esa ley del trabajo en blanco no se cumplía al 100%, es decir, había mucho empleo informal, muchos trabajos negros, inclusive las personas que trabajaban en blanco figuraban 6 horas y terminaban trabajando 10, 8 horas y no eran tenidos en cuenta. Es decir, muchas veces se criticaba lo que era esta ley, pero tampoco se cumplía la ley anterior. Eso os puedo dar desde mi mirada, y sí, ver realmente los cambios, si tienen que son positivos o negativos, lo veremos el año que viene. Bueno, no, está bien, pues es muy puntual, ¿no es cierto? Es cierto, esto vamos a ver los resultados, al principio los resultados los vamos a ver cuando esto se imponga. Claro, ¿no? pero más allá igual de los resultados, siento que por lo menos avanzó en cuestiones bastante básicas, porque, a ver, hay que tener en cuenta que en Argentina la última reforma laboral fue durante el gobierno de Isabel Perón en 1975. Sí. Pasaron 1000 cosas Y hace de por 15 medio. años que no se genera un empleo, ¿viste? O sea, Claro. 1000 cosas de por medio, era muy necesario. Hay que tener en cuenta también de que era muy importante para alentar a que la gente emprenda. O sea, también a los empresarios que por ahí tienen mucho poder económico, pero a la gente normal o que por ahí es de clase media, que pueda emprender y que no tenga únicamente la opción de ser empleado, de trabajar en relación de dependencia. Ahora, la reforma laboral y la reforma impositiva son absolutamente necesarios para generar empleo, esto no hay ninguna duda, ¿no es cierto? Pero además de esto, ¿qué hay que hacer? Porque la cosa pasa, ¿no es cierto?, por el ingreso de capitales. En un país donde no hay seguridad jurídica, donde la imprevisibilidad es una actitud permanente, donde no hay atractivos, ¿no es cierto? Ahora, por ejemplo, cosa que yo la veo con una honda preocupación, y es la apertura de las importaciones sin reglas claras de juego. Se abrieron las importaciones, ustedes no se recordarán, la primera vez que se abrieron las importaciones fue en el año 70 y pico con Martínez de Oz.
en el gobierno de facto. La segunda apertura de las licitaciones fueron en el gobierno de Menem, ¿no es cierto? Eso generó una estrepitosa caída de la industria nacional. Y se ¿Por intentó qué? en el gobierno de Macri, pero no tan a fondo. Claro, ¿por qué? Porque ningún empresario argentino ni ninguno de ustedes le teme al ingreso de las importaciones, en tanto en cuanto ustedes le den la posibilidad de competir con lo importado. Pero hoy no hay posibilidad de competir con lo importado. ¿Por qué? Porque lo que llega es muchísimo más barato, no hay aranceles que protejan a la industria nacional, no hay créditos, la presión tributaria, 163 impuestos hay. Entonces la remera que vos producís en 5 pesos viene de afuera en 3 pesos. Esto, si no hay una igualdad y si no hay protección, va a destruir a la pequeña y mediana empresa que está, por ejemplo, los más impactadores son los textiles. Sí, que Ahora muchos con este Schwein emprendimientos y textiles... Temu creo que se llama, ¿no? Temu. Entonces, esto es una cosa que ustedes se tienen que preocupar, porque si ustedes son jóvenes emprendedores y quieren hacer una pyme, más allá de lo que vos dijiste me pareció muy relevante, que es la creatividad que tienen que tener en momentos de crisis, porque si no, el trabajo no viene, ¿viste? Por obra y gracia del Espíritu Santo lo tenés que salir a buscar, ¿no es cierto? ¿Cómo hacéis para competir con desigualdad de condiciones? Vos que estás estudiando economía. Siento que esto es un proceso que cada país tiene su realidad. Uno por ahí si se quiere comparar o quiere pensar o imaginar que algún día Argentina puede tener el modelo productivo de China, en donde se produce a gran escala y a un costo muy barato, es imposible. Ellos tienen su propia realidad, tienen su propia cultura y tienen su propia metodología. Argentina, por ahí capaz hay que ver el tema de esa transición también, a que las importaciones estén totalmente cerradas, a abrirlas totalmente. Y ahí depende de cada economista cómo lo vea o cómo no. Por ahí siento que durante el gobierno de Macri se quiso hacer de una forma muy progresiva y fue tanta la lentitud que no se pudo aplicar nada. El gobierno de Milei, en cambio, quiso hacerlo de una, capaz no salió y tuvo que regular un poco, y bueno, habría que ver cómo se lo va haciendo a poco. Pero sí es cierto que dentro de la industria textil, la industria de la indumentaria, salió muy perjudicada. Y por ahí no tanto las marcas de Argentina, que son varias que cobran sobreprecios muy exagerados, muy exorbitantes, sino los emprendimientos que por ahí no tienen ni siquiera empleados, sino son personas individuales o un grupo de pocas personas que tenían un emprendimiento, una marca de ropa. Se vieron muy perjudicadas porque no podían competir ni siquiera en precio. A ver, la especulación es patrón de los empresarios argentinos y de los no argentinos también. Esta es una realidad imposible de negar. Pero, por ejemplo, hoy, el kilo de carne que hace una semana, en las mismas condiciones, con la misma aguada, con el mismo pasto de los novillos, valía 12.000 pesos, hoy cuesta 17.000 pesos, un kilo vacío, 3.000 pesos. Cuando le digo, ¿por qué aumentaron? Y porque viene la fiesta. Ese tipo de cosas no se pueden dar. Eso no marca una realidad en la Argentina. Eso marca una actitud especuladora, denigrante, que termina perjudicando a todos. Claro, pero es también la suma de los carniceros en este caso, que todos hacen eso y todos suben el precio y nadie baja. Porque si, por ejemplo, supongamos que hay 20 carnicerías en Resistencia y hay uno que vende más barato, todos le van a comprar a ese uno. O sea, pero al hacer todo lo mismo, lleva a que se infle el precio y bueno, eso sí, se da una inflación en base a la especulación, pero... Pero ahí caemos en lo que dice, la competencia es sana. Porque si esa carnicería baja los precios, va a vender mucho más que las otras y va a compensar la diferencia. Van a tener que ser equitativos y va a haber una Claro. competencia de mercado. Bueno, este espacio para tener una voz propia y para decir lo que uno siente, ¿no? Por supuesto. Bueno, como yo había dicho, yo soy ceremonialista y hace más de una década trabajo en política y yo quería alzar la voz porque al trabajar en política y en distintas políticas, siento que yo nunca tuve la posibilidad de quedarme en planta porque vi, estando muy dentro de varios partidos políticos, lo que sean los privilegios. No está bueno tener privilegios, que una persona con poder tenga privilegios, sino que meriten el esfuerzo del trabajador, sea en esta política y lo que fue todos los años anteriores. Me gustaría dejar un mensaje que se valore el trabajo, el estudio
y la capacitación de las personas. Está perfecto. Tuvimos un caso muy cercano, Alperovich, ¿no? El gobernador de Tucumán, hace poco tiempo atrás, que abusaba de sus empleadas. Bueno, esto es un espanto, ¿no? Que un tipo se aproveche de la condición de poder que tiene para abusar a una persona o para presionarla o para que tenga actitudes de complacencia para el que está ocupando el cargo. Me parece terrible eso. Cuando estaban comentando sobre este tema de cómo de que esto pasó en este gobierno, pero en qué gobierno no ha pasado, y pensaba, ¿cómo haces para cambiar la cultura? ¿O cómo haces para cambiar a las personas? Como que me llevaba ahí y no digo que tengo respuesta porque no la tengo, pero no, lo que me pasa es queda que ella capaz que la tenga, ¿no es cierto? Es un hecho cultural, ¿no? Eso se viene inserto en este machismo instalado en un país como este, con características machistas, donde ese tipo de cosas ahora se exponen, salen en los medios y los castigan. Hace 50 años atrás, esto era una cosa de todos los días. Lo que pasa es que la mujer se sumía y se la aguantaba, de la misma manera que se aguantaba una ama de casa. Ahora no tolera cosas que antes sí. Eso ha cambiado, ¿no es cierto? Pero era propio de la cultura nuestra, ¿no? En cierta medida ha cambiado, pero siguen pasando. Obvio, claro que sí. Y que te descubrís que hace 10 años estaba pasando y nunca nadie dijo nada. Entonces, es como que convive la realidad de que por un lado tenés como este eslogan de que ya no más, pero por el otro lado sigue sucediendo encubrido de otras formas. Sí, es como una doble... Muchísimo menos, muchísimo menos, pero sí siguen sucediendo. Exactamente, si bien viene de la cultura, viene de las generaciones de años anteriores, y mucho se logró, se lograron leyes, estamos en un proceso también de transformación, pero hay muchas cosas que todavía no faltan lograr, tenemos que lograr, y la herramienta para mí, creo, es la educación y la información. Nosotros no podemos transformar ni cambiar lo que no tenemos conocimiento. Inclusive muchas de estas problemáticas suceden porque la persona lo tiene normalizado o naturalizado, tanto de la familia, cuando hablamos de violencia, las instituciones, cuando hablamos de consumos problemáticos, violencia, primeros auxilios psicológicos, lo tenemos normalizado, lo que está mal y afecta. Y no solamente que afecta al individuo, afecta a toda la sociedad. Sí, claro. Entonces, primero nosotros tomar información y educarnos para poder generar esa transformación en la sociedad. Bien, señores, vamos a un corte comercial y volvemos en un minutito. Chaco rompe récord en exportación. En los últimos meses, el crecimiento fue histórico. Más de 74,5% que el año pasado. Más de 148.000 toneladas que llegaron al mundo. El mayor monto exportado en los últimos 3 años. Este impulso reafirma el potencial de la provincia y el esfuerzo de los chaqueños. El Chaco produce, crece y se proyecta. Gobierno del Chaco. Papá Noel te puede traer los regalos, pero Tarjeta Tuya es la que te trae los mejores beneficios. Del 20 al 24 de diciembre, aprovecha cualquiera de estas dos promos. 4 cuotas sin interés más 20% de descuento o 10 cuotas sin interés. En jugueterías, indumentaria, marroquinería, zapatería, óptica, perfumerías, joyerías, bicicleterías y hogar. NBCH es tu aliado siempre. Y en estas fiestas, más que nunca. NBCH, tu aliado siempre. Este fin de año, viví tu suerte en grande. Casinos Gala presenta Ciudad de la Suerte, la nueva promo que reparte millones de pesos en premio. Elegí tu sala favorita, participá, jugá y ganá. Ingresá a nuestras redes y mirá todas las fechas de la promo. Llegó Ciudad de la Suerte. Tu próxima parada puede ser la fortuna.
Ahora tenés descuentos diarios. Llegó el programa de beneficios para lectores del diario Norte de Corrientes y de Chaco. Soy Norte Club, un programa de beneficios y descuentos que permite ahorrar todos los días del año en artículos para el hogar, supermercados, con el auto, indumentaria, belleza y salud, entretenimientos, gastronomía y turismo. Soy Norte Club. Vení al color con Alba, en Labia Pinturas. Te invitamos a conocer nuestro nuevo Blue Store de Avenida Castelli 475 y como siempre en nuestros locales de 25 de mayo 768, Bedia 86 y 9 de julio 1800. Envíos al interior. Vení al color con Alba en Labia Pinturas. La Quebrada, lo más en todo. Fiambres, lácteos, panificados, aceites, comestibles. El mejor precio de Resistencia. Del proveedor al consumidor. No lo dude, La Quebrada, el mejor. Avenida Edison 1350. Unicobros es la solución para comercios, profesionales y emprendedores. Una herramienta segura y accesible para vender y crecer. Simple, sin complicaciones. Encontranos en www.unicobros.com.ar. Donde cayeron gigantes del cielo, late la vida pura del impenetrable. El arte vive en cada calle. Hay descanso profundo en aguas termales, adrenalina en la pesca del dorado, sabores que cuentan nuestra historia. Naturaleza infinita. Vení a conocer Chaco. Bien, ya estamos en el segundo bloque. Habrán visto ustedes que estamos haciendo un ping-pong de temas de un lado y del otro, pero me gustaría preguntarle a los chicos qué no repetirían o qué les gustaría cambiar de lo que vivimos en el 2025. ¿Qué nos gustaría cambiar? Creo que soy muy reiterativa en el reconocimiento del esfuerzo. La salud es algo que tampoco nos tocamos, más allá de la salud mental, también está la salud en general. Siento que falta muchos ingresos en suplementos médicos, en todo lo que sea tratamientos oncológicos. Obviamente la psicológica ayuda mucho en cada proceso y esperanza en que esta política liberal sea mucha más como la pintan o como la dicen, que yo creo que es así. Sé que el proceso no es fácil, pero confío y que también quiero que la política vuelva a ser un lugar de esperanza y no de desilusión, porque creo que todo esto empezó desde que todo el mundo perdió la esperanza en la política, porque la política tiene que ser para la gente, no para la gente, para la política. Te pregunto, para vos, ¿en qué momento se dio ese quiebre de que se pierda la esperanza? Y entre los chicos hace muchísimo tiempo, te estoy hablando de sobrinos míos de 15 años, y desde padres, desde que me decían que el peronismo se perdió.
Estoy hablando, bueno, precisamente estoy diciendo un partido político y de donde, perdón si soy sincera, pero vinimos a ser sinceros, donde se creía también que el radical solamente se veía a la persona que tenía dinero y no al humilde. Entonces yo creo que, y quiero creer que este nuevo presidente no haga una diferencia entre la persona humilde y la que no, y que sea igualitario. Lo que veo en realidad es que él quiere un cambio en el país, no para la gente. Y cuando viene el cambio en el país, ahí va a haber el cambio en la gente. Bien. No se queden callados, opinen al respecto. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? ¿Están de acuerdo con las políticas de Milei? ¿No están de acuerdo con las políticas de Milei? Estamos en un país con una crisis económica, con el 60% de informalidad, donde no se pueden blanquear, hace 15 años que no se crea un empleo, 17.000 pymes se cayeron, y puedo dar un montón de porcentajes que no los quiero dar yo, lo tienen que dar ustedes, y darnos la visión. Bueno, esto es una realidad. Bueno, hablando de porcentaje, por ejemplo, Argentina tiene cada 1.000 habitantes 10 empresas, Brasil tiene cada 1.000 habitantes 30 y Chile 70. Y es Chile, no estamos hablando ni de Alemania ni de Estados Unidos. No, es Chile es la mitad de la Argentina. O sea, es el otro lado de la cordillera, básicamente. Sí. Respecto a lo que ella decía, bueno, creo que si vamos a hablar de crisis económica, ya viene hace muchos años esta situación. Y bueno, hace 2 años está este gobierno, creo que estamos en transición y bueno, creo que la gente, el país, esperamos también ir viendo lo positivo. Ella hablaba de salud y bueno, yo puedo hablar desde mi perspectiva, que lo que está comprobado de la mirada psicosocial, que la salud mental, decía Pichón Rivière, se ve la diferencia cuando una persona es acompañada también, inclusive en lo que es la salud física, influye la salud mental y yo quiero hacer foco en que se pueda dar lugar a la prevención, a la educación de estas problemáticas, de lo que es violencia en todos los tipos y en todas las formas, lo que es consumo problemáticos. ¿En Adicciones se ha hecho algo este año, el año pasado? Nada, ¿no? Sí, hay un programa que se llama Fortaleza, que inició... Es un programa provincial. Provincial, hace 2 años, a trabajar lo que es la Con prevención. la vicegobernadora se inició. Exactamente, y lo que es el tratamiento. Por eso yo quiero hacer foco en la prevención. Si nosotros trabajamos en la prevención, nos ahorramos económicamente la suma millonaria de lo que es el tratamiento, de lo que es seguridad, y ni hablar de los daños que esto genera en la sociedad, desde la delincuencia, desde lo laboral. Si nos enfocamos en la prevención, vamos a reducir los daños sociales y económicos que dejan estas problemáticas. Natalia. Sí, yo quiero hablar no sé si para el 2026, me gustaría, bueno, para algún futuro, un poco romper el patrón de que noto que en los argentinos es muy común, que es de reaccionamos desde lo emocional, sí, ante todo. Sí. Entonces, nos quedamos por ahí en lo anecdótico que nos sucedió a nosotros, una historia personal que por ahí totalmente válida y puede haber sido muy heavy, pero nos quedamos en eso y perdemos la empatía hacia todo el resto que está pasando. Nos salimos de nuestro barrio a ver qué está pasando en los otros lugares, entonces vemos a una persona que nos dice que va a terminar con ese problema que nos pasó a nosotros y dejamos de escuchar todas las otras barbaridades que está diciendo esta persona y nos quedamos como con esa. Me cayó bien porque dijo que va a terminar con esto que a mí no me gusta y no escuchamos quizás todas las otras cosas. Entonces, no solo digo con el gobierno que está ahora, es algo que siempre nos pasa somos así muy emocionales los argentinos, es como que perdemos cierta objetividad y respondemos más desde el carisma o desde el me cae bien porque se enoja, me cae bien porque no se enoja, quizás si es una mujer, si se enoja no me va a caer bien. Si fuera una mujer la que hiciera todo lo que hace Javier Milei, seguramente no caería tan bien y no tendría tantos votos. Entonces, como que yo veo eso, no digo para el 2026 porque es algo que no es muy difícil, o sea, toda la vida fuimos así, pero sí es un patrón como que veo
lo estoy viendo a lo largo de mi vida, entonces digo, bueno, por ahí esto nos está faltando. Pero lo de ser mujer, eso, si lo quisiera Milei, en cuanto a su personalidad, en cuanto a sus actos, en cuanto a sus opiniones, en cuanto a sus formas, ¿a qué te referís específicamente? Si Milei fuera como es, pero versión mujer, si fuera una mujer, no estaría donde está ahora. Imagínalo, o sea, no pasaría nunca. Creo que en base a lo que ella decía, sí, no tenemos que basarnos en lo que es la emoción, sino en lo que es una cuestión de estadísticas a nivel general de todas las problemáticas, ver la estadística no de años, de lo que es economía, lo que es problemas sociales, y sí lo que ella dice como sociedad, a cada persona que está escuchando, no perder la empatía y tampoco echar siempre la culpa a una persona, sino nosotros involucrarnos en lo que no nos gusta, en lo que no nos agrada, en lo que son nuestros vecinos, en lo que es la sociedad, tener empatía y nosotros involucrarnos si algo no nos gusta para poder generar el cambio. Esa cuestión de analizar más lo macro que lo individual que plantean por ahí, siento, a nivel personal no es, siento que por ahí las personas, el argentino, el ser humano en general, tiende a sacar conclusiones en base a lo que le pasa a él y a su entorno. Por ejemplo, si la está pasando muy mal porque en su trabajo le está yendo mal, porque su rubro bajó el sueldo o por tal motivo que sea, siente que a todo el país le va mal. Y por ahí eso es muy, depende, o sea, por ejemplo, si a nivel macroeconómico Argentina fue mejorando, pero por ahí hay sectores de la población que no se notó y que siento yo que se va a empezar a notar en unos meses, se sacan conclusiones muy precipitadas, pero también es un poco lógico, porque uno cuando, una cosa es pensarlo siendo joven, sintiendo que tiene toda una vida por delante y que su realidad va a cambiar siempre para mejor, que no siempre es así, pero siempre uno tiene la ilusión individualmente, que cuando sos adulto que ya tenés una vida hecha y preferís que las cosas sean favorables a vos, a tu familia y a tus seres queridos. Y por ahí siento que lo que tuvo el kirchnerismo, sobre todo en los gobiernos de Cristina, es que logró mermar la crisis económica, o sea, estaba, ¿cómo puedo decir? Es como que había crisis económica, pero por ahí los sectores más vulnerables no lo sentían, por diferentes parches. Algunos sirvieron, no digo que no, otros fueron totalmente medidas populistas, considero, y siento que por ahí las personas se quedaron con esa imagen de que durante el gobierno de Cristina la pasaban bien y la típica frase de comíamos asado los domingos, y en realidad se estaba gestando esta crisis económica que terminó explotando y que se vio reflejado en el año 2024. No sé qué opinión tienen al respecto. Sea, según vos, lo que está pasando ahora es resultado de lo anterior, no es resultado del presidente. A ver, uno siempre, para cualquier gobierno, ya sea para Cristina, sea para Milei, sea para Perón o sea para Roca, es resultado de la historia. Eso y uno sí va cambiando. Se reacciona. O sea, a ver, lo que hace... No es una cuestión de reacción, son cuestiones a largo plazo. La decisión que se toma es a largo plazo, es decir, todo lo que se está viviendo ahora sí es una consecuencia de muchos años de mala gestión. No, respecto a lo económico, yo sí camino los barrios hace muchos años, camino barrios totalmente periféricos de la ciudad y nunca fue verdad que comen asado todos los domingos. Es más, he visto familias totalmente decentes que jamás tuvieron la necesidad, gracias a que son gente trabajadora, gente de la cultura del trabajo, nunca vieron la necesidad de mandar a sus hijos a comer a un merendero, y en los últimos años, con mucha indignación y con mucha vergüenza, tenían que hacerlo, merenderos que yo asisto, ¿sí? Entonces, a lo mejor para el gobierno anterior era un orgullo y era un lucro decir tenemos cierta cantidad de merenderos, y en realidad eso no es ganancia para un país. Los chicos tienen que comer con sus familias. Un padre de familia tiene que tener la posibilidad de garantizar a su hijo que coma todos los días en su mesa, con su familia. Mandarle un merendero no es una victoria de ningún gobierno. Eso es una decadencia total. O sea, es totalmente un parche, y aparte, otra cosa es que, por ejemplo, eso lo de las medidas a largo plazo, yo siento que Milei, o el gobierno en general de Milei, tiene en cuenta eso a largo plazo y siempre lo aclaró desde un principio. Él aclaró de un principio que los primeros 2 años iban a ser difíciles, y después, bueno, fue poniéndose metas que vamos a ver o no si se llega a eso. La idea es que sí, vamos a ver. El tema es que por ahí siento que la mayoría de los políticos, de los gobernantes y sobre todo de los ejecutivos, no tanto los legislativos,
tienden a tomar decisiones dependiendo del tiempo que falta para las siguientes elecciones, que siempre hay, cada 2 años elecciones, ya sea para gobernador, presidente o para legisladores, y sacan parches, o sea, toman medidas muy en base a eso. Que ojo, Milei lo hizo igual en el último tiempo, pues, se podría decir, o no, con toda esta ayuda de Estados Unidos. O sea, que fue algo muy para mantener al país con vida. Todavía estamos en esa etapa donde se está evaluando, a ver, ¿qué política conviene más? ¿La política de vamos a resolver lo urgente, lo importante, o vamos a ver en qué me beneficio? Todavía tenemos políticos que se están resistiendo a la nueva política. Son políticos que hacían exactamente eso. Es decir, bueno, si hoy estamos en una pandemia, bueno, metemos esto y quedamos como unos capos en esta decisión. No es lo que tiene que dedicarse la política, ¿sí? Tiene que tener una visión a largo plazo y que resuelva, y que no se acuerden de uno como un ídolo, sino como alguien que resolvió un problema. O en algo mucho más cotidiano que una pandemia, que ahí, bueno, nadie sabría cómo actuar, obviamente, pero por ejemplo, se acercan unas elecciones legislativas, quiero que mi partido gane, soy oficialista, soy gobernador de X provincia, y le aumento el sueldo en su momento, por ejemplo, a los piqueteros. Todos van a votar en ese caso. Bueno, siento que eso se está intentando cambiar en Argentina, al menos desde el gobierno del oficialismo se está intentando cambiar. Espero que eso quede de ahora en más para todos los partidos. Si algún día vuelve el peronismo o está la UCR en el poder, sigan con eso, de que prioricen el proyecto a largo plazo y procuren de que sigan gente de su mismo equipo, gente de su mismo espacio tomando su lugar, y no tanto por algo personal de querer quedar, como dijiste vos, como un ídolo y querer perpetuarse en el poder, básicamente. Respecto a lo que hablaba Natalia, en cuanto a lo emocional, yo considero de que tenemos que madurar de una vez, no en cuanto a edad ni vida, sino como sociedad tenemos que madurar y dejar lo emocional de lado, dejar de mirar las formas y mirar los resultados. Un resultado en 2 años para mí vale muchísimo más que los resultados que estamos padeciendo de muchos años de gestión por alguien que hablaba un poco lindo o porque era mujer, ¿sí? No tiene que ver. Yo vi y sentí violencia de parte de una mujer que nos gobernó durante muchos años. Prefiero alguien que, no es que prefiero, sino que no voy a mirar las formas, sino voy a mirar a qué me está afectando a mí como sociedad, y qué va a afectar a mis generaciones, con qué van a quedar mis nietos después de alguien que habló lindo y no dijo ninguna barbaridad, ninguna mala palabra. Bueno, yo quiero hablar, ya que estamos hablando de las expectativas del 2026, me gustaría que los argentinos, por ejemplo, no se vayan del país para conseguir algo. Me gustaría, yo hablo siempre de lo personal y de la vivencia mía, ¿no? Me gustaría la esperanza, porque tanto las personas adultas perdieron las esperanzas, como los jóvenes también, donde ven un rayito de luz en la esperanza, y donde creo que no solo yo, sino todo el mundo quiere más hechos y no palabras, que es lo que estamos viendo. Como puedo llegar a decir, que a mí me asombró, actualmente como el presidente esperó ganar ahora el tema de las elecciones para subir el presupuesto a las personas con discapacidad o a los adultos mayores, y no hacerlo antes de las elecciones para favorecerse. Eso es algo que, de mi punto de vista, y no hablo por el mundo ni no hablo por todos los jóvenes, creo que capaz estarán de acuerdo, como no, de que eso se valora mucho. Hechos, no palabras. Exactamente. Yo comparto no podemos culpar al gobierno actual por algo que viene hace 15, 20 años atrás, y que un proyecto, para que sea sólido y realmente, como psicóloga social, genere una transformación social. Cuando hablamos de transformación social, hablamos de todas las áreas económicas, políticas públicas. Para que algo sea sólido lleva un tiempo, ¿sí? Yo no puedo decir, como gobiernos anteriores, bueno, en este mes vienen las elecciones, aumento los sueldos, doy bonos, que sí, en el momento sirvieron. Es como todo préstamo que una persona pida para su casa, pero esos préstamos tienen cuotas y tienen intereses, que es lo que estamos pagando hoy en la actualidad.
Entonces, se asumió un país en crisis, son 2 años que se está estabilizando, estamos en proceso de transición y tenemos fe y apostamos a que realmente esto produzca un cambio, pero no solamente para ahora, sino para las generaciones. Ella decía que las que no se vayan del país, para nosotros, pero también para nuestros hijos. No solamente pensar en el momento, sino pensar en un proyecto sólido que realmente traiga cambios positivos ahora y para las generaciones siguientes. Y le respondo a ella, que hablaba de esto de si es mujer o si es hombre. El feminismo, el verdadero feminismo, no busca estar por encima del hombre, sino que los dos tengamos iguales derechos. Es decir, tanto la que fue presidente o el presidente actual, no importa si es hombre o mujer, nosotros buscamos la igualdad de derechos. Es decir, no hay favoritismo para ni uno ni otro. Sería bueno que para el 2026, a modo cultural, porque yo creo que es un problema cultural, el hecho de haber perdido la dignidad como personas, es decir, haber perdido el criterio propio, haber perdido un montón de derechos que sí teníamos, y recuperar el criterio propio para mí es muy importante. Es decir, que yo sepa que lo que yo hago, por ejemplo ella que es del arte, que yo coincido también, es un área muy linda para saber de que nosotros tenemos la capacidad de saber sustentarnos solos, ¿sí? Desde lo que es la profesión, desde lo que es el área en la que nos manejamos. Lamentablemente, ¿a qué hablo de dignidad? Es que se perdió la dignidad cuando nos empezaron a volver esclavos de un sueldo público. Empezamos a trabajar como empleados públicos, entonces ahí perdemos el criterio de nuestra profesión. Eso es demasiado importante. Yo creo que el 2026 tiene que volver eso, es decir, yo soy esto, como artista valgo esto y no me limito a un sueldo público. Respecto a cuando hablamos de cultura, bueno, como les decía, yo también soy maestra de danza española y yo le llevo a mi hija a un jardín público y algo que me gustó mucho este año a nivel provincial de educación es que hicieron las temáticas de la cultura chaqueña y argentina, a nivel cultura, a nivel arte. Un detalle, pero que la verdad que fue algo que me gustó mucho que se tenga en cuenta también lo que es la cultura y lo que es el arte chaqueño y argentino. No, o sea, fue lo que iba a decir, la verdad, en el momento. Suele pasar, ¿no? ¿Puedo hacer una pregunta? Más o menos edades entre 25 y 30 y algo están entre 25 y 30 y... Yo 31. Es la generación. Es la generación X, bueno, ¿no? La generación X. A mí, por ejemplo... ¿X o Z? Yo sé que soy de la Baby Boomer, ¿viste? Pero está la Millennial, Centennial bueno, acá está el más y joven. la Z creo que es la última, ¿no? ¿Década? Por ahí es que... Bueno, no. Lo que yo tengo por criticar, por decirlo así, ¿dónde se ha visto que hay que pagar una beca a una persona para que termine la secundaria? Eso era, para mí, era criar ignorantes. Yo, por ejemplo, en mi caso, como sigo siendo viviente, en el caso de que yo venía con mi mamá con 3 materias reprobadas, era un chancletazo, o sea, no había otra. Es así, sinceramente. Pero ¿dónde se ha visto que hay que pagar a los jóvenes o a las personas que realmente ya tendría que haber terminado y empezado con una carrera, a darle una beca para que termine la secundaria? Para mí eso es súper bajo, es crear ignorantes. Y yo, bueno, no tuve esa crianza, por eso la educación es muy importante también. Sí, igual, depende también cada caso, porque por ahí hay situaciones en donde hay chicos que se ven obligados a trabajar y por ahí esa beca capaz los salva un poco y los ayuda a que no tengan que salir a trabajar. Pero el tema es también ver cómo lo regulás, cómo lo haces y también en dónde está el criterio de decir... Porque al fin y al cabo eso debería ser responsabilidad de los padres. Debería ser responsabilidad de los padres de garantizarle las necesidades básicas al hijo cubiertas y que el hijo hasta terminar el secundario no debería salir a trabajar. Pero respecto a eso, creo que no es la realidad de cada familia y puede haber realmente alguien que sea estudiante, que es responsable, que
que depende cómo uno lo utiliza. Él tiene la herramienta. Tenemos 2 ejemplos. Alguien que le dan una beca y no estudia, capaz lo compra para ir al cine, y está el que realmente recibe una beca y lo ocupa para estudiar, para ser un profesional, para recibirse, y creo que es válido también. Disculpa, no estoy hablando de las becas como, por ejemplo, una persona que le becan para estudiar. Estoy hablando que les tiende una beca para terminar el secundario. Claro, el problema es el dinero en realidad, No, porque pero podés también darles yo creo que ayuda. también es la ley de la persona. Claro, La pero ley de podés la persona. darle la misma posibilidad, pero sin darle dinero, garantizándole que tenga una buena biblioteca. Ahora los chicos, mis hijos no tienen idea, nunca en la vida pisaron una biblioteca. Nosotros, si no íbamos a la biblioteca, no. podés darle todo lo que necesiten en cuanto a tecnología, podés garantizarle un montón de cosas que no tengan que ver con el dinero que ellos puedan manejar, que Bueno, obviamente va destinado a otras también, cosas. Más allá de ustedes que están con el tema, las adicciones se ven, creo que la mayoría de los robos, de los crímenes que están sucediendo, no solamente acá en Resistencia, en Chaco, en todas las provincias, tiene que ver mucho con el narcotráfico. Eso lleva a delincuencia, crímenes. Creo que también es una batalla cultural que tendríamos que seguir todos. Y bueno, desde ustedes, desde su punto de vista, educar también en eso y ayudar sobre todo a las personas que están en esas adicciones. Exactamente, por eso hoy decía que cuando hablamos de consumos problemáticos, adicciones, no solamente de salud mental, sino que también afecta lo que es la economía, lo que es el orden social, la delincuencia, la familia, la sociedad. Entonces, no solamente abordar los casos que ya existen, sino también trabajar en la prevención y en la educación para poder prevenir y que bajen las estadísticas. Bien, Yo nos quedan 3 minutos. Tenés 1 minuto vos y 1 minuto las mujeres, las damas, para que hagan una conclusión. Bueno, ¿qué hacemos con este país? Bueno, no, nada, iba a decir algo respecto a la educación, pero no, hagamos una conclusión porque se nos termina el tiempo. No, que básicamente yo siento que los primeros 2 años de Milei fueron buenos, tanto a nivel estadístico, a nivel de números, cómo bajó la inflación y cómo bajó diferentes índices, que si me pongo a nombrar uno por uno se me va a ir el tiempo. Siento que el proceso, que estos 2 años que quedan, se pueden ver muchas cosas buenas también, pero sobre todo lo veríamos también en un posible segundo mandato, que por ahí la gente está apurada, obviamente, quiere ver resultados de inmediato, y siento que el proceso está yendo en orden, y que también fue una ayuda muy importante esa legitimidad que se consiguió en las elecciones legislativas en el pasado 26 de octubre, que eso demuestra que la gente lo banca al gobierno nacional, lo banca a Javier Milei, y que nada, todo tiene que marchar como está planificado. Yo quiero decir algo chiquito nomás, que me parece que sería necesario por ahí dejar de posicionarnos en bandos para realmente llegar a escucharnos y llegar a una negociación, porque si no es como una eterna discusión de mi lado, tu lado, mi bando, yo estoy bien, vos estás mal, y siempre es lo mismo. Eso nada más. Casi lo mismo, que a nivel general podamos ver en qué podemos aportar y no dejar de esperar que el Estado tenga la obligación de resolvernos los problemas, sino ver qué puedo aportar yo para que esto salga más rápido, para que pueda resolverse más rápido, y sí dejar un poquito las extremidades, decir, bueno, no, yo soy esto y entonces le hago la vida imposible a esto otro que está tratando de avanzar. No, a ver, ¿en qué ayudo? Porque la idea, unificar criterio de que todos queremos que la Argentina salga adelante lo más antes posible. Bien, señores, el programa se nos terminó. Vos querías agregar, te doy 10 segunditos porque no tenemos más tiempo. Como último nomás, que dejamos de ser, que hablemos y en vez de hablar tanto que nos involucremos todos como sociedad en estas problemáticas. Bueno, señores, ustedes habrán visto que yo he participado poquísimo en el segundo bloque. ¿Por qué? Porque volvemos a los principios, cuando yo dije que este era el programa de los jóvenes, donde ellos tenían un espacio donde decir, volcar sus verdades, sus vicisitudes, sus intenciones y sus pretensiones. Hoy los dejé que ellos crucen todo esto para que usted las capitalice y para que opine, porque cada una de las cosas que dijeron
merece una discusión, sin ninguna duda, la educación, la drogadicción, la psicología, la cultura, la danza, el arte, todo esto que se habló. Pero no vamos a ver una conclusión cerrada de todo esto, sino a capitalizar y a valorar la valentía que ellos han tenido de opinar sobre el futuro. Esto es lo que nosotros tenemos que rescatar. ¿Por qué? Porque, como dije al principio, señores, el futuro no se impone ni se hereda, el futuro se construye. Y estos chicos que hoy están acá, con estos conceptos tan firmes de lo que dijeron, son partícipes del futuro que merecen. Chau, nos vemos el próximo jueves con más desafíos.